Hola amigos, estoy aquí de nuevo con ustedes para abrir un expediente gigante del mundo del espectáculo que es de los más ocultos, secretos y que no podrán creer lo que escuchan cuando se enteren. Bienvenidos todos a mi canal. Hoy hablaremos de la noche más dramática de ese famoso periodo secreto de 5 años de la pareja más legendaria de todos los tiempos en las pantallas, Elfin Sangu y Bar Arduk, es decir, la pelea secreta de ruptura en el aeropuerto. Este gran caos, que se ocultó como un secreto a espaldas de la prensa de espectáculos durante años y del cual solo fueron testigos los trabajadores del aeropuerto y los pasajeros VIP que se encontraban allí esa noche, finalmente salió a la luz con todos sus detalles. Analizaremos segundo a segundo cómo el dúo experimentó una explosión de ira a solo unos pasos del control de pasaportes, mientras planeaban un escape al extranjero lejos de las miradas. Resulta que esta pelea, vivida en medio de las maletas, muy lejos de los reflectores pero en una atmósfera sumamente tensa, fue el punto de quiebre de ese gran amor. Si ustedes también sienten curiosidad por el trasfondo de este impactante y sensacional evento, pasemos rápidamente a nuestro vídeo para profundizar en los detalles, queridos amigos. Por supuesto, antes de empezar, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones y dejar su me gusta para apoyarme. Regresemos a aquella misteriosa noche en que todo comenzó, es decir, a aquellas horas en que el dúo se puso en camino hacia la terminal de salidas internacionales del aeropuerto de Estambul con gran secretismo. Según la información filtrada en los pasillos, Elfin y Bar habían hecho un plan de emergencia para ir al extranjero en ese periodo, con el fin de escapar de la intensa presión mediática que sentían sobre ellos y salvar su relación. El objetivo de la pareja, que llegó al aeropuerto en vehículos completamente diferentes, prácticamente como dos extraños, era reunirse en la sala VIP sin llamar la atención y subir al mismo avión. Sin embargo, se entendía de manera muy clara que el plan no estaba saliendo como esperaban desde el mismo momento en que entraron por la puerta del aeropuerto, debido a la expresión de extrema tensión en los rostros de ambos actores. Esos vientos fríos entre ellos comenzaron a soplar con tanta fuerza, incluso mientras pasaban por los controles de seguridad, que no pasaron desapercibidos para las miradas atentas que se encontraban alrededor. Mientras querían marcharse en silencio sin que nadie se enterara, esa ira acumulada en sus corazones prácticamente contaba los segundos para estallar. Cuando pasaron al ambiente tenue y silencioso de la sala VIP, la tensión entre ambos alcanzó una dimensión insostenible, transformándose prácticamente en una crisis. Según relataron los testigos presenciales, Elfin Sangu, tras un mensaje que llegó a su teléfono, se levantó de repente y se dirigió con pasos firmes y duros hacia Bar Arduk. El hecho de que Bar intentara mantener su calma de siempre se convirtió, de un momento a otro, en un factor que enfureció aún más a Elfin en lugar de calmarla. Aunque al principio intentaron mantener el tono de voz bajo para no incomodar a las personas de alrededor, la magnitud de la discusión se volvió incontrolable en cuestión de segundos. Aquella intensa reacción que Elfin mostraba hacia Bar con movimientos de manos y brazos llamó la atención de los demás pasajeros de la sala, provocando murmullos entre ellos. Todo el mundo en esa sala vio esa noche la gran rendición de cuentas que vivían estos dos famosos galanes detrás de esa imagen de amantes perfectos que mostraban en las pantallas. En el punto más crítico de la discusión, la frase "hasta aquí llegamos, ya no aguanto más" que salió de la boca de Elfin Sangu provocó que se sintiera un ambiente gélido en la sala. El hecho de que Bar Arduk bajara la mirada bajo su gorra ante estas palabras y se sumiera en un profundo silencio, en lugar de terminar la pelea, daba las señales de la ruptura. El hecho de que Elfin retirara repentinamente su maleta sin poder contener las lágrimas era la prueba más concreta de que ese viaje secreto que se planeaba hacer esa noche quedaba completamente cancelado. Cuando el personal de alrededor se dio cuenta de la situación e intentó intervenir, Bar, expresando con un lenguaje firme que todo estaba bajo control, alejó a las personas de allí. Sin embargo, la situación no era para nada tan tranquila como parecía, y el amor secreto más grande en la historia de la televisión turca estaba agonizando esa noche justo detrás del control de pasaportes. Aquella enorme electricidad entre los dos había dejado su lugar a resentimientos irreversibles y a un profundo silencio. Entonces, ¿cuál fue ese misterioso mensaje telefónico o la verdadera razón que causó que dos grandes amantes se enfrentaran en aquella sala VIP del aeropuerto? Según las afirmaciones que se comentan en los pasillos de la farándula,
un acontecimiento de último momento relacionado con la relación oficial que Barduk tenía en su vida en ese periodo colmó por completo la paciencia de Elfin. El hecho de que Bar pidiera tiempo constantemente y su insistencia en vivir la relación lejos de las cámaras se habían convertido ya en una carga insoportable para Elfin. El último golpe, que llegó justo cuando pensaban que dejarían todo atrás e irían en el aeropuerto, provocó que los puentes se rompieran por completo. Mientras Elfin gritaba a viva voz que estaba cansada de quedarse bajo la sombra de un amor secreto y de esconderse constantemente, la desesperación de Bar se leía en sus ojos. Esta situación no era solo una discusión ordinaria de dos novios, sino una gran explosión en el aeropuerto de esa pesada presión psicológica de años. Tras la pelea, Elfin Sangu desistió por completo de subir al avión y comenzó a avanzar rápidamente con sus maletas hacia la puerta de salida de la sala VIP. El intento de Barduk de ir detrás de ella para detenerla quedó completamente sin resultados después de que Elfin apartara la mano de él con un movimiento brusco. Elfin, que caminó llorando hacia las paradas de taxis del aeropuerto, se alejó sola de allí esa noche subiéndose al primer taxi que llegó, sin mirar siquiera hacia atrás. Bar, por su parte, se quedó paralizado con los boletos de avión para 2 personas en la mano, en medio de la enorme terminal, prácticamente solo y en un estado de profundo shock y desesperación. Esa noche aquel avión despegó, pero los 2 grandes amantes que debían estar dentro ya se habían dispersado hacia diferentes extremos de Estambul. Este drama del aeropuerto ocupó así su lugar en los pasillos como una de las mayores tragedias ocultas de la historia de la farándula. Hablando como habla la gente común, amigos, esta escena es realmente idéntica al guión de una película, pero desafortunadamente cada segundo de lo vivido fue completamente real. Imagínense, millones de personas se desvelan con el amor de ustedes, pero ustedes viven su mayor dolor en los fríos pasillos de un aeropuerto. Aquellas lágrimas que Elfin derramó al subirse al taxi esa noche eran en realidad la expresión del hartazgo que traía ese proceso secreto y agotador de 5 años. Por parte de Bar, la ira que sintió al romper esos boletos era esa gran desesperación de no haber podido defender ni su carrera ni su amor. Detrás de las constantes preguntas de los fanáticos en las redes sociales sobre ¿por qué no están juntos?, resulta que se escondía una gran historia que quedó a medias en un aeropuerto. Pero desafortunadamente, la vida no actúa de manera tan justa como bajo los reflectores y puede desmoronar incluso los mayores amores en la sala de una terminal. La filtración de los detalles de esta impactante pelea en el aeropuerto ha creado prácticamente una indignación en la base de fanáticos el Bar en las redes sociales en este momento. Los fanáticos que durante años no entendieron por qué el dúo se alejó de manera repentina, ahora intentan hacer encajar las piezas con esta cronología del aeropuerto. Se hacen miles de publicaciones en Twitter y en Instagram analizando los registros de vuelo del aeropuerto de esa noche y los silencios de la pareja en las redes sociales en ese periodo. Muchos fanáticos preparan ediciones gigantescas expresando su tristeza al decir: resulta que esa noche todo terminó, nos ilusionamos en vano. El hecho de que la gente se entere de que este gran amor concluyó de una manera tan colérica y llena de lágrimas provocó que se sintiera prácticamente un ambiente de luto en los foros de fanáticos. Por supuesto, esta situación provocó que los otros bandos del mundo del espectáculo se pusieran en marcha de inmediato y que las discusiones crecieran. En los comentarios que llegan desde el bando contrario, se defiende que estas afirmaciones de la pelea en el aeropuerto son completamente un invento y un movimiento destinado a dañar la reputación de la pareja. Entre las noticias que llegan se encuentra que la familia de Barduk y el entorno cercano de Gupse Ozai están sumamente molestos con este tipo de afirmaciones sensacionales pertenecientes al pasado que se traen a la agenda hoy en día. Según ellos, volver a traer a la discusión hoy en día este tipo de eventos que ocurrieron o que se afirma que ocurrieron en el pasado tiene solo fines de notoriedad. Esta guerra de palabras que comenzó entre ambos grupos de fanáticos en la sección de comentarios tiene la magnitud de transformar la parte inferior del vídeo prácticamente en un campo de batalla. Esto ya lo puedo ver desde ahora. Mientras un bando afirma que hay testigos directos de lo vivido esa noche en el aeropuerto, el otro bando elige el camino de negarlo todo por completo. Sin embargo, no parece muy probable que esta crisis del aeropuerto, que se ha contado como una leyenda durante años en los pasillos de la farándula, sea completamente un producto de la imaginación. Al profundizar más en el tema, entendemos mejor cómo ambos actores tomaron decisiones drásticas en sus carreras tras esta gran pelea,
queridos amigos. El Finsangu, después de esa noche, comenzó a rechazar sin titubear y con un lenguaje definitivo todas las ofertas de proyectos conjuntos que llegaban relacionados con Bararduk. Aquel resentimiento del aeropuerto entre ellos se reflejó también en sus vidas profesionales, transformándose en un veto de Shet por el cual nunca más volverían a estar a la par. Bararduk, por su parte, tras este gran colapso emocional que experimentó, se entregó por completo a su trabajo, entrando en un ritmo intenso como si quisiera olvidar el pasado. Aquella última discusión en el aeropuerto no solo se limitó a terminar con su amor, sino que se convirtió en un punto de inflexión que arruinó por completo el futuro común de estas dos estrellas. Aquel periodo oscuro en el que no querían escuchar ni siquiera los nombres del otro comenzó oficialmente de manera exacta con esta pelea en la sala VIP. Entonces, ¿creen ustedes que esta gran explosión vivida en el aeropuerto fue la muestra de que ese enorme amor entre ellos se agotó por completo, o fue un desastre traído por el exceso de pasión? La opinión común de los psicólogos de la farándula y de los escritores experimentados apunta a que es inevitable que este tipo de relaciones secretas y de alta tensión terminen con este tipo de finales dramáticos. Huir constantemente, esconderse e intentar buscar el futuro con un boleto de avión es un proceso que, tarde o temprano, desmorona la psicología humana. Elfin y Bar también se vieron aplastados bajo esta pesada carga esa noche, teniendo que gritarse mutuamente palabras que quizás nunca quisieron decir. Esos boletos de avión nunca se usaron, ese escape al extranjero nunca se realizó, pero el daño que dejó esa noche era de los que duran toda la vida. Aunque por ahora este expediente del aeropuerto parezca cerrado, el estrago que dejó detrás quedará como una de las mayores lecciones en la historia de la farándula. Algunas fuentes del personal de seguridad del aeropuerto a las que accedí mientras preparaba este vídeo relataron cuánto esfuerzo hicieron ambos actores por no ser reconocidos esa noche. Se señala que Bararduk se bajó la capucha hasta los ojos, mientras que el Finsangu caminaba por la terminal a medianoche con unas gafas de sol gigantescas. Sin embargo, cuando ocurrió esa gran explosión de ira, ni esas gafas ni esas capuchas fueron suficientes para ocultar esa conocida luz de estrella que había entre ellos. Aquellos momentos en que, con la elevación de las voces, todo el mundo en la sala comenzó a murmurar diciendo esta no es el Finsangu, y el que está a su lado es Bar, aumentaron aún más el nivel de pánico de la pareja en ese instante. Cuando tanto el miedo a ser atrapados como el dolor de la ruptura se juntaron al mismo tiempo en esa estrecha sala VIP, apareció una de las escenas más dramáticas en la historia de la farándula. Quizás esa noche ellos intentaban huir no solo el uno del otro, sino en realidad de todo ese mundo secreto y de los sueños que tenían. Como resultado, aquella pelea secreta de ruptura de El Finsangu y Bararduk en el aeropuerto continuará quedando como una de las páginas más oscuras en la historia de la farándula turca. Este Sark evento nos demuestra una vez más de manera clara que grandes tormentas se desatan detrás del brillo en el mundo de las estrellas y que grandes precios se pagan. Los sueños que se desmoronaron antes de un control de pasaportes son la trágica historia de dos corazones que, mientras huían de la prensa de espectáculos, fueron atrapados por la realidad dentro de sí mismos. Ellos llevaron las huellas de esa noche a lo largo de sus vidas y tal vez por eso nunca más pudieron volver a estar a la par con la complicidad de antes. A nosotros, los seguidores de la farándula, solo nos queda unir las piezas de este gigantesco rompecabezas e intentar comprender las dramáticas realidades detrás de esta misteriosa noche. Queridos amigos, por ahora hemos llegado al final de este expediente especial y sensacional en el que levantamos el telón de fondo de la impactante pelea secreta de ruptura que el Finsangu y Bararduk vivieron en el aeropuerto. ¿Creen que si esa noche hubieran subido al avión y se hubieran marchado todo habría sido diferente, o esta ruptura ya era un final inevitable? No olviden de ninguna manera compartir sus propias teorías, pensamientos y sus sentimientos sobre este gran evento conmigo en la sección de comentarios, participando en esta gigantesca discusión. Muchas gracias a todos por ver el vídeo hasta el final con gran curiosidad y entusiasmo. Manténganse al tanto del canal para no perderse las noticias más calientes, secretas e impactantes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo espectacular, para levantar el telón de un nuevo misterio y de una choqueante revelación. Hasta luego amigos, manténganse con el espectáculo.